Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá una vez más, lunes vivo, lunes 7 de la tarde. Nos encontramos como para compartir un momento. Hoy un tema que me resultó un punto de vista más que nada, que me ayudó a poder tener en cuenta de que las cosas se pueden mirar desde diferentes lugares. Quizás la anécdota más famosa o el cuento o la historia es la de esos sabios ciegos que les pidieron que pudieran describir cómo era un elefante, cosa que nunca lo habían podido ver, y cada uno desde su lugar pudo tocarlo. Algunos en la pata, otros en la cola, otros en la trompa, en la oreja. Y desde ya cada uno hizo su propia descripción de la situación, cada uno describió al elefante a su manera, diciendo de que era un tubo largo, ancho, y otro lo veía como más bien como un rulo, como un tubito chiquito, y otro decía no, es como un tronco, se lo ve firme, fuerte. Y otro decía no, es sumamente suave, ágil, se mueve, y es plano como una hoja de una palmera. Cada uno desde su punto de vista pudo observar y describir una parte, no pudiendo describir el resto. Y a veces nosotros nos encontramos en situaciones bastante similares, en las cuales solamente podemos describir una parte. Y esto es bueno poder tenerlo siempre en cuenta porque a veces nos afecta muchísimo esa parte de la cual nosotros podemos llegar a ver o estar observando. Por eso uno necesita poder mirar, darse cuenta, fijarse en cada uno de nosotros lo que podemos llegar a estar viendo, quizás desde un solo lugar, sin poder llegar en profundidad a tomar un juicio, una descripción, una valoración apropiada. Y esto también aplica para con las personas, ¿no? Mientras voy saludando a todos, esto aplica también para con los demás. Uno nunca conoce la historia que hay detrás de esa persona, el esfuerzo, el sacrificio, las pruebas por las cuales uno pasa y las diferentes situaciones como para llegar a esto. Quizás lo que uno ve no termina siendo ni agradable de acuerdo a su juicio propio, pero tal vez detrás de ello hay mucha historia y hay una gran victoria. Entonces, a veces uno tiene que tomarse como un momento y decir, a ver, veamos el tema desde otro punto de vista. Durante este fin de semana, por ejemplo, como escucharán, estoy medio afectado de la garganta, que es debido al tema de las alergias. Así que hoy hablaremos todo lo que podamos, hasta donde podamos. Pero no quería dejar de estar acá y poder compartir este tema que me resultó muy enriquecedor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido a veces abrumados por una situación X? Situación real, concreta o quizás dentro de nuestros pensamientos. Una cierta ansiedad con respecto al futuro, una cierta decisión que hay que tomar entre dos dilemas, alguna cuestión familiar que uno no quisiera enfrentar y cuántas otras cosas que a veces uno tiene durante la vida que empezar a tomar decisiones, acciones y procurar realizar algo. Más que muchas de ellas nos enfrentan a situaciones que están ajenas a nosotros. ¿Sí? Quizás esto lo hemos visto a lo largo de todo y la mayoría de los vivos trato como de enfocarnos siempre en este tema, pero es porque a veces uno lo siente de esa manera, ¿no? Uno lo vive y lo siente de esa manera, como algo duro, difícil, sin entrar en detalles de lo que sea, es la manera en la cual uno está viviendo la situación. Quizás sea para uno algo sumamente sencillo, para otro tal vez uno podría hasta minimizarlo. Sin embargo, para quien lo está viviendo, lo vive como su propia batalla. Lo vive como si fuera una gran aventura, lo vive como si fuera una guerra, lo vive como si fuera un gran problema de vida o muerte. Entonces, no hablamos tanto de la situación que estamos viviendo, sino de la manera en que la estamos viviendo. Por eso hablar de la manera en que lo estamos viviendo también es permitirlo o permitirnos empezar a verlo también de diferentes maneras. Por eso hoy lo que hablaba lo apuntaba como el observador, ¿sí? La idea de poder tener un observador interno está arraigado puntualmente a ese sentido interno que nosotros tenemos desde que nacemos de poder percibir, darnos cuenta
qué sensaciones estamos teniendo en este momento, sin verlo y sin moverlo, en el pie, en el hígado, en la espalda o en la nuca. Ese sentido interoceptivo que nosotros tenemos ahí activado como un chequeador interno, nos permite poder ver desde otro lado, de otra manera, las sensaciones que estamos teniendo en el cuerpo. En ese sentido, tomando tal vez como esa referencia, nosotros desde nuestro mundo existencial, nuestro mundo psicológico, lo que nosotros hemos construido dentro de nuestros sistemas de configuraciones, podemos también empezar a observarnos y observarlos desde diferentes lados. Siempre abriéndolo en este sentido, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo estoy en esta situación, pero también puedo estar de diferentes maneras en esta situación. Poder darse cuenta de eso abre la puerta y la posibilidad a que nosotros podamos descubrir diferentes maneras de ser. Tal vez en forma automática se dispare aquello que siempre estamos acostumbrados a reaccionar, de la manera en que nosotros actuamos. Nuestro ser interior quizás, desde muy pequeño, ante situaciones que les resultaba demandante, era alguien que las enfrentaba, reaccionaba tal vez poniendo límites, enojándose y molestándose, o quizás huyendo, evadiéndolas, separándonos, o simplemente tratando de negarlas o hacer de que no estuvieran en ese lugar. Entonces, ante estas diferentes situaciones que nos va llevando la vida, de pronto nos vemos que nosotros reaccionamos más o menos parecido en la mayoría de las veces. Vamos cambiando muy de a poco, vamos modificando tal vez alguna estrategia, alguna manera, alguna forma. Pero en esencia es como que si nosotros siempre reaccionáramos de la misma manera. Algo que contaba o que tal vez dentro de poco también lo vean en un videíto, que es el hecho de que yo quizás tal vez como una forma reactiva, o mejor dicho, no quizás, seguramente, estoy seguro de eso, de que de una forma reactiva lo primero que hago es enfrentarme sin no. ¿Sí? Es como algo instintivo, ¿sí? Es como una forma de decir, acá estoy yo, esto no me gusta, lo siento como una obligación, como una presión, y en cierto sentido es una manera de poder evadirlo. Parece un límite, pero no es un límite real, sino que más bien es una acción reactiva. Yo reacciono ante el estímulo de una forma confrontativa, o tal vez puedo reaccionar de la manera todo lo contrario, con un sí. La manera que sea, como a cada uno le resulte, es la forma que normalmente uno lo hace. Ahora, poder darme cuenta de esto me permitió explorarme y empezar a mirar ese funcionamiento. Desde ya tuve que tomar lo que estoy hablando en el día de hoy, esta acción de poder observarme internamente. Poder yo ponerme desde un lugar en el cual pueda observar mi mundo, mi funcionamiento, mi funcionalidad. Empezar a darme cuenta cómo eran mis reacciones comunes y normales, cuándo se disparaban estas defensas, en qué momento estas cosas empezaban a surgir en mí. Por eso me pareció como interesante plantearlo, porque puede llegar a ayudar a muchos, principalmente cuando te sientes en una situación en la cual te abruma un montón. Cuando uno siente de que una sensación posiblemente mal valorada para cada uno de nosotros, sea enojo, miedo, angustia, agresividad, lo que sea, se toma control de uno, lo sentimos como que nosotros nos identificamos, de pronto todo nuestro ser se siente, ¿sí?, zambullido dentro de esa sensación. En ese momento es muy bueno poder percibirse desde un punto de vista, poder tomar como cierta distancia y observar tu mundo funcional. ¿Cómo estoy funcionando en este momento? ¿Qué es lo que me afectó? A veces es lo menos importante, sino más bien en la forma en que he reaccionado ante esto que me ha generado presión. Mi reacción es mi disparador, lo que normalmente estoy acostumbrado a realizar. Lo cual muchas veces considero que sea la única forma o manera que yo concibo de poder hacerlo. Tiene su fundamento de creencias, tiene todo su sistema armado, tiene todo su ejército para protegerlo, porque esta es la manera que tenemos para poder sobrevivir. Ahora, en el momento en que pude despegarme y ponerme como un observador de la situación y ver de que no era la única manera que tenía como para poder reaccionar, que ni siquiera la reacción era algo que
se identificara con mi deseo, o con mi pensamiento, o con mi anhelo. No estaba ni siquiera con mi ánimo ni con mi actitud, sino que estaba puesto como un sistema automático, diría casi instintivo, el cual se dispara automáticamente. ¿Sí? Algo que se sienta amenazado en mí, de pronto dispara el no como forma o manera de protegerse. Vuelta a lo mismo. Ser observador de mi propio mundo me permitió darme cuenta de que primero, cómo era que yo reaccionaba y cómo era que yo siempre contestaba de esta manera. Siempre lo digo, tal vez es muy totalizante, ¿no? Pero por lo general era como una reacción automática que lo veía muy seguido. En aquello que me sentía amenazado, rápidamente sentía la queja, el planteo, el no, la negativa. Como decía en un principio, ¿no? Puede ser así, o tal vez siempre diga que sí. Estaba en los mismos extremos de la reacción, estaba en ambos extremos de la reacción. Era una cosa o la otra. Pero ninguna de las dos realmente me tenía en cuenta. Era un mecanismo. Y yo poder observarme a mí y observar ese funcionamiento me permitió poder ver también otra realidad en mi mundo que era capaz de poder funcionar de una manera diferente. Poder despegarse, tomar cierta distancia de uno mismo, poder observarse a sí mismo, nos permite y nos ayuda muchas veces a poder saber de que hay una parte de nosotros que reacciona de esta forma. Que no es todo nuestro ser el que se sienta amenazado, sino que realmente es un aspecto en nosotros. Algo en nosotros que quedó ahí identificado con eso y de pronto viene algo que lo recuerda en una situación traumática y lo lleva puesto, se lo pone ahí, se lo planta en esa sensación tan abrumadora. Por eso me pareció como algo sumamente importante, dado todas las conversaciones que venimos teniendo, poder aclarar tal vez este punto como valioso, para mí por lo menos en lo personal. Pararme desde un punto en el cual pueda ver mi mundo funcional y empezar a ver, che, si en vez de funcionar en esto, me conecto conmigo, tomo conciencia con esta realidad, siempre va a estar ahí, o sea, es algo aprendido, está adquirido, o sea, pero puedo tener opciones de actuar de una manera diferente. ¿Podré aprender otras maneras de otra forma? Y de pronto me vi con un montón de otras herramientas que tal vez las aplicaba en otro momento, en otras áreas, en otros lugares de mi vida, en otras relaciones, las cuales las podía también emplear en este momento. Pero siempre necesitaba como hacer una pausa. Necesitaba como poder decirme, bueno, a ver, paramos, tomamos conciencia, como cuando estás aprendiendo a hacer los ejercicios. Ya sea que vas al gimnasio o estás haciendo yoga, o estás haciendo running o lo que sea, siempre te tenés que tomar un tiempo como para ir aprendiendo, ¿sí? Ese tiempo de aprendizaje para mí fue sumamente valioso. Quizás en un principio me llevaba mucho más tiempo. Quizás hoy en día con una pausa y tomar como una cierta conciencia. A ver, ¿qué es lo que está pasando por mi cuerpo? ¿Qué reacción estoy teniendo? Y de pronto rápidamente nuestro propio cuerpo empieza a hablar con nosotros. Es algo, no diría no, que es mágico porque tiene un sentido obviamente organísmico y tiene un sentido hasta orgánico también, fisiológico. De la necesidad de poder dar expresión a aquello que está sucediendo y poder tomar conciencia es habilitarle y darle lugar de atención y de cuidado que necesita. Detrás de cada una de esas sensaciones siempre va a haber más sensaciones y posiblemente haya sentimientos, diferentes significados para nosotros. Y detrás de todos esos sentimientos, lo más probable es que encuentres tus necesidades. Necesidades que tal vez quedaron insatisfechas desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en una parte de tu vida, no en todas. Pero hoy parado desde esa observación, puedes hacerte cargo y poder responder a esa necesidad que quizás está demandándola desde afuera o hacia afuera. Pero también podés pararte y simplemente ver una situación y decir, che, lo que está sucediendo es esto, esto y esto. ¿Sí? Lo que la persona plantea siempre es de ella. Aunque me lo esté planteando a mí, está hablando de sí mismo. La parte que en mí se identifica con ello, la parte que en mí de pronto decide estar de acuerdo con aquello que se está planteando, es la que yo tengo que atender y plantearle, mirá, lo que vos estás queriendo en mí es tal vez cuidarme, protegerme, ponerle un límite a la otra persona para que no sea abusiva, para que no nos maltrate, pero en sí, lo que la otra persona está planteando tal vez sea una necesidad de ella. Entonces toda esa observación y ese trato interno de poder hacerlo desde ese punto
me permitió desactivar todas estas defensas poco a poco y momento a momento. No es algo que vaya a desaparecer, porque es algo que está en nosotros para ayudarnos, pero sí la curva, como decimos, a veces la curva se hace mucho más plana. Ya uno no salta, ¿sí? Uno ya tal vez no tiene esa reacción explosiva que a veces podía llegar a tener hasta ciertos niveles de violencia. Entonces, al ver esa evolución y ese desarrollo, por el contacto, por observarse y por encontrar otras herramientas y otras maneras y formas de funcionar, me permitió poder hacerme cargo de la manera que yo quería responder, ya no de acuerdo a la presión, ¿sí?, que me hacía reactivo, sino desde una posición proactiva, en la cual, a ver, yo dónde estoy, yo qué es lo que necesito, qué es lo que deseo, en esto donde me encuentro, estoy dispuesto a hacer un acuerdo, estoy dispuesto y me interesa, quiero hacerlo de otra manera, quiero producirlo de otra forma, tengo que aprender la manera de poder hacerlo distinto, me tengo que tomar el tiempo, claro está, pero todo eso de pronto empezó a traer una tranquilidad interna, una paz, en el sentido de paz de que había presión afuera, pero internamente sabía que no tenía la obligación de responder a ninguna, que tenía mi única obligación de responder hacia mí mismo, en lo que yo estaba deseando, en lo que yo estaba sintiendo. Tal vez desde mis propios valores, obviamente desde mis principios, respetando la necesidad del otro, al pedido del otro poder decir que sí o que no, con total seguridad y libertad, sin sentirme en presión. Y todo eso fue tal vez arrancando de algo tan simple como observarme. Por eso muchas veces les recomiendo a las personas todo, hagan pausas, anoten aquello que se sienten incómodos, reconozcan qué es lo que realmente quieren en esa situación, qué es lo que están pretendiendo, cuál es su deseo, qué es lo que quieren lograr. Tal vez la presión tenga que ver con un mandato, tal vez la presión tenga que ver con una valoración propia, con un rol que uno está cumpliendo. Pero todo eso no lo vamos a poder hacer si nosotros estamos metidos en esa sensación abrumadora, en esa sensación que nos llevó puesto, que de pronto nos sentimos obligados a reaccionar, hasta con violencia o con total pasividad, de un extremo a otro, con un sí o con un no. Pero ninguna de las dos te vas a encontrar a vos misma o a vos mismo, porque te perdiste de vista. Y muchas veces, miren lo que digo, algo que se me vino recién a la cabeza. Muchas veces pretendemos que los de afuera nos vean y nos reconozcan, pero somos nosotros los que no nos vemos y no nos reconocemos a nosotros mismos. Es uno quien está reclamando aparentemente hacia afuera, pero en sí se lo está reclamando a sí mismo, de que no le está prestando atención a aquello, que está necesitando ese cuidado, esa observación, esa valoración y esa posibilidad de evolución. Dicho esto, vuelvo como a reafirmar lo que estaba diciendo en este valor, ¿no? Primero arranqué observándome. Me llevó mucho tiempo pararme desde ese lugar. Sinceramente, muchas veces asusta, da miedo, uno tiene temor a lo que puede llegar a encontrar. Recordemos que el cerebro tiene como un mecanismo, ¿sí?, un centro de valoración, que todo aquello que lo considera amenazante, todo aquello que lo considera desconocido, entra dentro de una valoración a ser obviado, a ser retirado, a no ser contactado. Por eso cuando muchas veces estamos explorándonos y estamos tratando de conocernos y tratando de hacer proceso de nosotros, de poder avanzar, de pronto surgen problemas, de pronto nos dispersamos, nos distraemos, nos da sueño, nos alejamos del contacto, ¿sí?, se nos hace imposible, lo sentimos como una carga, nos contracturamos por completo y cuántas otras cosas. El cuerpo es capaz de hacer un montón de cosas para evitarnos cualquier tipo de dolor, porque lo considera amenazante. Lo que el cuerpo no sabe es que el acercarnos a esos bordes, a esos límites de nosotros mismos, es lo que nos va a permitir poder ir construyendo. Por eso algo que es valioso en este sentido es que cuando vos pudiste dar un paso, permanezcas ahí. No tenés que salir corriendo, no tenés que hacer cambios rotundos, no tenés que hacer modificaciones de tu vida como si fueras de pronto otra persona totalmente distinta. No,
Dale tiempo al cuerpo para que pueda ir produciendo los cambios. Dale tiempo al cuerpo, no lo obligues, porque el cuerpo también reacciona. En estos días estuve viendo, no sé si alguno lo vio, ese documental que habla acerca de la vida me supera, que está en Netflix, que habla acerca de los chicos refugiados que son de origen de Europa del Este, que van a Suecia, y de pronto ante la amenaza de la deportación y toda esa situación insegura, entran como en un estado de colapso en el cual como que se dejan, se abandonan, parece como que estuvieran en coma, aunque no están en coma, pero van perdiendo como un montón de funcionalidades, simplemente porque se perdió en su casa, en su familia, la esperanza. Entraron en un ambiente totalmente amenazante. Bueno, nosotros también corremos el riesgo de hacerlo con nosotros mismos. Si tratamos de obligarnos a hacer cambios que no son que el cuerpo los rechaza o les trata de impedir. Por eso, ante un proceso, ve dando un paso a la vez. Tómate tu tiempo, permanece ahí. Yo como tal vez te diría, diste un paso, bueno, sentate, toma mate, quédate un tiempo, que el cuerpo se vaya acostumbrando. Es como la actividad física también podríamos decir. Si estás tratando de hacer un entrenamiento en 3 días de alguien que ya tiene varios años, o sea, va a ser como muy difícil que lo puedas llegar a lograr. Al contrario, tu cuerpo se va a calambrar, se va a desgarrar, lo va a sufrir, lo va a padecer. Entonces no lo va a rechazar, no lo va a querer. Psicológicamente nos puede pasar exactamente lo mismo. Por eso es muy valioso en esta dinámica el poder darse su tiempo, ¿sí? Cada cambio que vos vas haciendo, sentate y tomate tu tiempo. Deja que se asiente, que siga su evolución. A veces es como cascada, lo digo por experiencia propia. Tomar una decisión y darte cuenta de que de pronto sentís una gran satisfacción más allá del resultado, te hace como tomar mucho coraje y tomar un montón de otras decisiones tipo dominó, ¿sí? Y esa escalada está bárbaro. Pero luego de un tiempo, todo se asentó, se tranquilizó y nuevamente hubo que revisar un montón de funcionamientos en mí como para poder seguir adelante. Y luego ya el proceso fue hasta a veces muchísimo más lento y a veces quedó ahí como guardado esperando a otra nueva oportunidad en algún momento mientras nos enfocábamos en otras áreas. Y nuevamente la vida te lleva a poder pasar por esos lugares a los cuales nuevamente los atendes, pero te das cuenta de que existen diferentes formas de poder funcionar. Por eso hoy quería compartir esto, de poder mirarse a sí mismo y verse desde un punto de vista de observación, como un observador interno. Una sensación de chequeo, de poder ver cómo está nuestro mundo y nuestra manera de funcionar ante una situación puntual o en general. Chequear cómo estás en este momento. Poder tomar esa conciencia es algo sumamente valioso, porque es la forma de poder ir aprendiendo a darse cuenta. Normalmente cuando las emociones abrumadoras nos asaltaron, tiene más que ver porque nos perdimos de vista. Dejamos que esto se acumule, que la tensión crezca. Entonces fue una, otra, y todo eso nos fue cargando. Pero nuevamente digo, desde el momento en que te parás a observarte, te tomás tu tiempo para mirarte, para tenerte en cuenta, para valorar lo que está sucediendo en vos y poder darle lugar, poco a poco, despacio, tranquilo, a tu ritmo, nadie te apura. Todo lo que el cuerpo ha valorado como supervivencia lo va a seguir manteniendo. Y todo lo que necesita para poder seguir adelante lo va a ir obteniendo. Pero ve haciendo cambios de a poco. Esto es como de un grado a la vez. ¿Vos querés ir modificando el rumbo de tu vida? Bueno, no hagas un cambio de 180 grados. Puede ser algo sumamente aterrador, doloroso, puede ser traumatizante totalmente. Lo más probable es que vuelvas. No sé cuántos, miren, voy a contar una intimidad. No sé cuántos les pasa de que yo tengo una cama, ¿no? O sea, mi cama grande es una king size, ¿sí? O sea, para que mi metro casi 85 esté cómodo. Y agarra, y normalmente, bueno, tiene una cabecera, tiene la parte de los pies. Yo normalmente siempre me termino acostando de un lado. Cuando me corro a otro lado me siento como algo medio incómodo y tiendo a volver. En la semana decidí darme vuelta totalmente, como que si me hubiese acostado en la parte donde estaban las almohadas, una cosa así. Me sentí tan extraño en esa posición, en esa postura, me pareció tan raro.
Y uno podría decir, cambié de dirección de sentido en mi cama nada más, físicamente, no cambiaba en nada, porque la cama es cuadrada. Sin embargo, la sensación fue de algo extraño. ¿Sí? Psicológicamente nos pasa lo mismo cuando tratamos de hacer grandes cambios. Por eso si vas a querer modificar el rumbo, yo te aconsejo que hagas un grado y sigas por ese grado. Ya al haber hecho un grado, haz un gran cambio. A la larga, cuando se puede sostener. A medida que vas tomando una simple decisión, una muy pequeña, posible, agradable para vos en este momento, te va a permitir de acá a un tiempo mucho más adelante verte en otro lugar, en otro destino, en una situación totalmente diferente y tal vez hasta vos totalmente cambiado. Y ese cambio se produjo simplemente por un grado. Por eso yo te recomiendo, no busques los grandes cambios rotundos. Algún día se dará alguno puntual ante una situación posiblemente muy crítica, pero anda haciendo esos cambios posibles, agradables, ¿sí? Que son de un grado, de un solo paso, de algo distinto, diferente, que te va rumbeando hacia algo diferente. Yo le puedo asegurar de que en mí eso ha dado un gran resultado. Desde hace muchos años venía peleando con mi pesimismo. Sigo contando cosas mías porque me gusta compartir mi experiencia. Peleando siempre con una posición pesimista, totalmente pesimista con el tema de lo que estoy hablando ahora, de siempre observarme de una manera, ¿no? Una manera de que todo me metía presión, todo quería controlarme, todo tenía que ser como los otros decían. Pero fui modificando simplemente un grado, ¿sí? Aplicando algo de valoración, de confianza y optimismo en mí, en una cosa, en algo puntual. Y de pronto, a medida que fue pasando el tiempo, me fui poco a poco viendo, ¿sí? Saliendo primero de ese lenguaje totalmente pesimista, reconociendo quién estaba a cargo de todo esto en mi vida, que era yo mismo, ¿sí? Y poder ir flexibilizándome a un punto de tener una actitud optimista aún en estos tiempos tan difíciles. Pero vuelvo a decir lo mismo. No quisiera reducir en un cambio, en una premisa, simplemente en un trabajo tal vez que ha llevado años. Pero que hoy estoy feliz de haber tomado tal vez esa primera decisión de un grado. Por eso es lo que más te recomiendo tal vez compartirte. No te enfoques en todo lo que haya que cambiar en tu vida, en todo lo que está mal y habría que modificarlo de acuerdo a tu punto de vista. Cambia de punto de vista. Ponete como observador y modifica algo. Una cosita nada más. Algo posible, pequeño, agradable. ¿Sí? Que te guste. Y así va a empezar a cambiar muchas cosas de tu vida. Y también va a cambiar muchas cosas a tu alrededor. ¿No? Eso es lo que quería compartir en el día de hoy, la verdad. Me encanta, me gustan los comentarios. Gracias Mari, gracias Salas por lo que comparten. A mí me gusta compartirme, me gusta conversar. Así que también escuchar. El día viernes vamos a estar a la mañana, a las 10 de la mañana, compartiendo con una colombiana. Ella es Camila Reyes, es fundadora de Resuena Colombia y es facilitadora en comunicación no violenta. Este mes vamos a estar con un par de invitados de comunicación no violenta. La primera es ella, para el día viernes próximo, 9 de octubre, a las 10 de la mañana, hora argentina, 8 a.m. en Colombia, Bogotá. Y después más adelante vamos a tener otras entrevistas. Pero hoy arrancamos por ahí. Y también mañana voy a estar compartiéndoles un pequeño, vamos a decir, es una semana de reconexión. Que les voy a estar compartiendo unos mails. Bueno, luego van a ver en el posteo, si lo buscan ahí en mi cuenta, van a ver la publi. Son 5 mails para hacer una reconexión profesional. Para aquellos que tal vez necesitan como una palabra, algo les quiero compartir, unas ideas. Son de unas charlas que di hace unos años atrás a grupos de líderes sociales y me gustaría, dije, ¿por qué no compartirlos para aquellos que en este tiempo nos vimos tal vez profesionalmente tan cambiados, tan modificados, que necesitamos volvernos a rearmar, reinventar? Y bueno, surgieron estas palabras y dije, las voy a querer compartir, las quiero, mejor dicho, compartir. Así que bueno, mañana van a estar viendo el post, me escriben después, se los voy a estar mandando, es totalmente gratuito. Y dentro de poco también van a tener la novedad de un taller sobre
la agresividad y cómo enojarse positivamente. Pero bueno, eso ya va a ser más adelante. Así que gente, gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo. Espero que alguna de estas palabras les haya servido. Las que no, tengan la libertad de desecharlo con total entereza, porque a veces desechar algo permite encontrar tu propia verdad. Y eso es mucho más valioso que la verdad ajena o de otra persona. Así que un abrazo y nos vemos en la próxima.